Voy a titular el mensaje de esta mañana, de este primer culto, ya es mediodía: la paz, un regalo de Dios para el creyente. Esa es la paz, un regalo de Dios para el creyente. Estas palabras revelan una poderosa promesa de Dios para nosotros los que creemos. La paz que se menciona aquí es un regalo de su gracia. Debemos de saber que todo lo que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él ha prometido darnos, es en base a su gracia. Porque en realidad no merecíamos nada, absolutamente nada de Dios. Éramos pecadores, rebeldes, ingratos, desleales, desobedientes, extraviados y perdidos, ajenos a su voluntad, y en esa condición de pecado ninguno de nosotros merecíamos nada de parte de Dios. Pero Él, en su grande amor, ha prometido darnos más de lo que realmente merecemos. Y en este contexto promete darnos su paz. Así que vamos a meditar para discernir el significado de la paz que el Señor Jesucristo promete. Así que como primer aspecto, la paz es una promesa para el verdadero creyente. ¿Sí escuchó? La paz es una promesa para el verdadero creyente. Si usted es un creyente de verdad, entonces esta promesa es para usted, porque el Señor Jesucristo le estaba hablando a los discípulos. El contexto me enseña que Él estaba enseñando a sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Aquellos que creen en su palabra, aquellos que creen en su evangelio, aquellos que siguen su palabra, sus enseñanzas, su doctrina. Así que la paz es una promesa para el verdadero creyente. Esto nos enseña el contexto para el creyente fiel, para el creyente obediente que guarda la palabra de Dios. Para esa clase de persona creyente, fiel y obediente a las palabras del Señor, la paz es una promesa. Vamos a mirar el contexto. Vamos a regresarnos como parte del contexto, versículo 23, ese mismo capítulo. De ahí la importancia, hermanos, que seamos creyentes de verdad. Si usted es un creyente verdadero, entonces esta promesa es para usted. Tómela. Amén. Recíbala de parte de Dios. Dios le promete la paz por medio de Cristo. Mire lo que dice. Este es el contexto. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama. Ahí empieza. Ahí se descubre. Ahí se nos revela a quién se le promete la paz. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que la paz viene como resultado de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Algo más que yo puedo ver aquí: la paz viene como fruto de amor. La paz viene como fruto de un amor genuino y verdadero. El amor de Dios hacia su persona y el amor de usted hacia la persona de Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, podemos vivir en paz. Donde hay amor, siempre estará la paz presente. Y sobre todo, donde está el amor de Dios, porque el amor de Dios es una fuente de verdadera paz. Por eso dice: el que me ama. O sea que el amor es parte del contexto para que yo pueda experimentar verdadera paz. Si yo amo a Dios de verdad, si yo obedezco su palabra, entonces tengo la promesa de una verdadera paz en mi alma. Tengo el beneficio
el privilegio de tener verdadera paz. Donde hay amor a Dios, donde hay obediencia a Dios, siempre estará la paz de Dios presente. Así que dos cosas muy importantes: el creyente obediente a la palabra de Dios tiene promesa de verdadera paz en la tierra. La paz de Dios en el creyente es fruto también de la persona del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, entonces debe de haber verdadera paz. Porque uno de los frutos del Espíritu o de las virtudes del Espíritu es paz. Amén. Eso lo enseña el libro de Gálatas capítulo 5. La paz como fruto del Espíritu. Y el contexto me enseña que donde está el Consolador, donde habita el Espíritu Santo, ahí donde está su presencia, ahí habrá verdadera paz. Así que si en usted habita el Espíritu Santo, eso significa que usted debe de tener verdadera paz. Vamos a seguir mirando el contexto. Vamos a adelantarnos unos versículos adelante, versículo 26. Mire cómo la paz está en relación a la presencia del Consolador, del Espíritu Santo. Todo esto es parte del contexto. Versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En estos dos versículos, que son parte del contexto de San Juan 14:27, encontramos dos aspectos importantes para vivir en la paz de Dios. Por medio de este mensaje, yo quiero enseñarles y revelarles por la palabra cómo poder vivir en paz. Ahora, hermanos, con más razón necesitamos vivir en paz. Mire, el mundo no tiene paz. ¿Cómo vive la humanidad, hermanos? La tierra está convulsionada. Los problemas internacionales, lo que usted todos los días, quizá ahorita es noticia en las redes sociales, lo que está pasando en Afganistán, lo que pasó en Haití, lo que está pasando en México, el huracán Grace que azotó Veracruz y hasta muertos dejó por ahí en su camino, hermanos, en las partes afectadas, problemas aquí, problemas allá, hermanos, lo de la enfermedad. El mundo, hermanos, está convulsionado. Hay un alboroto emocional, hermanos, en el mundo. Pero los verdaderos creyentes que amamos a Dios, creemos en la palabra y obedecemos a la palabra y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, podemos experimentar paz en medio de esta situación tan terrible. Dos aspectos importantes para vivir en la paz de Dios. ¿Cuál es el primero? Obediencia. Obediencia a la palabra. Esto es clave. Esto es fundamental. Cuando obedecemos la palabra, hermanos, por vivir en obediencia a la palabra, siempre va a venir como fruto la paz de Dios. Segundo aspecto, tener la presencia de Dios. Esto también es indispensable. Tener la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. A Él se le llama el Consolador. La obra de consolación del Espíritu Santo produce verdadera paz en el corazón del creyente obediente a la palabra de Dios. Esto es, hermano, lo que enseña el contexto. Y dentro de este contexto de amor a Dios, obediencia a la palabra y tener la presencia de Dios, dentro de este contexto, el Señor Jesucristo nos habla de la paz.
promete su paz. Así que mi hermano, amigo, persona que usted me está escuchando, que me va a ver por las redes sociales, ¿quiere tener verdadera paz en su vida? Usted, hermano, iglesia, ¿queremos tener verdadera paz en nuestra vida? Vamos a obedecer fielmente a la palabra de Dios. Obedezcamos de verdad a la palabra. Segundo consejo: llénate cada día de la presencia de Dios. Vamos a llenarnos de la presencia de Dios. Vamos a buscar cada día la presencia de Dios. No solamente el fin de semana, no solamente cada vez que vaya al culto, sino todos los días. Busquemos, hermanos, estar siempre llenos de la presencia de Dios. La presencia de Dios trae verdadera paz al corazón. Aspecto número 2. Vamos a profundizarnos un poquito más. Aspecto número 2. Voy a hablar acerca de la realidad de la paz de Dios. La realidad de la paz de Dios. Vamos a regresarnos al versículo 27. Bueno, es el que sigue. Estábamos mirando el contexto para entender este texto tan importante. 27. Vamos a examinar la primera frase. Lo que dijo el Señor Jesucristo, palabra personal y directa del Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor hasta ahí? Hasta donde está el punto y coma. La paz os dejo, mi paz os doy. Él está hablando de la realidad de la paz. Ahora vamos a entender, meditar y discernir el significado de la palabra paz. Yo, cuando estaba estudiando la Biblia anoche y me fui a cotejar en la palabra griega de donde se traduce la palabra paz, hermanos, tiene un significado muy poderoso. Para nosotros paz es sinónimo de tranquilidad, sinónimo de estar tranquilo, en quietud, en descanso. Pero en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento, el griego, la palabra paz, hermanos, está hablando de una relación, no solamente de un estado. Para nosotros, en nuestro entendimiento, hermanos, humano, en nuestro español o en nuestro castellano, hermanos, la palabra paz tiene que ver con un estado emocional, de quietud, de tranquilidad, de reposo. Pero en el lenguaje griego nativo, hermanos, del Nuevo Testamento, la palabra paz tiene que ver con una relación. Por ello, la realidad de la paz de Dios consiste en estar unido. ¿Se escuchó? Estar unido. Y estar unido me habla de una relación. La palabra paz en el griego, donde fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra eirene. De ahí viene el nombre Irene, que tiene un significado muy bonito, paz. Amén. Eirene, originalmente Eirene. Y esta palabra Eirene está formada del verbo griego eiró. Y el significado del verbo eiró significa literalmente unir. Unir. También se traduce como paz. Entonces, de acuerdo al significado del verbo eiró, de donde viene eirene, de donde se traduce paz, entonces, hermanos, significa que la verdadera paz implica estar unido. Ese es el significado de la paz. Estar unido. La palabra paz significa, implica una relación, estar unido. ¿Pero unido a quién? Bueno, yo creo que en todo lugar donde haya una perfecta unidad siempre va a haber paz. En la familia, cuando la familia está unida, habrá paz. En el matrimonio, cuando la pareja está muy unida, va a haber paz. Pero el significado eiró, que significa unido,
está hablando de la paz que viene como fruto de estar unido a Cristo, de estar unido a Dios. O sea que la experiencia de la verdadera paz, escuche y aprenda, la experiencia de la verdadera paz se obtiene viviendo siempre unido. ¿Unido a quién? A las personas que amamos. En este caso, sobre todas las personas, hermanos, es Cristo nuestro Señor. Esta experiencia de paz es fruto de la unidad espiritual entre Dios y el creyente. Esta realidad, la realidad de la paz, consiste en la unión espiritual que debe de existir entre Dios y su persona, entre Dios y mi persona. Donde hay esa unidad espiritual, donde hay esa armonía espiritual, donde existe esa unión espiritual entre Dios y el creyente, ahí habrá verdadera paz. En este sentido, entonces, podemos entender las palabras del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Lo que en realidad el Señor Jesucristo estaba diciendo es lo siguiente: les dejo la experiencia, la gloriosa experiencia. Cuando Él estaba diciendo la paz os dejo, mi paz os doy, Él estaba diciendo a ustedes que creen en mí, a ustedes que caminan conmigo, ustedes que son mis seguidores, solamente a ustedes que son mis discípulos, les dejo la experiencia de vivir unidos a mí. Eso es lo que estaba diciendo. La paz os dejo, la paz os doy, espiritualmente significa la experiencia, tener la experiencia, disfrutar de la experiencia tan gloriosa, tan grata, tan sublime, tan placentera de vivir unido a Dios, unido a Cristo. Eso es lo que significa. La paz os doy, mi paz os dejo. Les dejo la experiencia de vivir junto a mí. Era lo que en realidad está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, sinceramente, hermanos, cuando vivimos unidos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay verdadera paz en el corazón. Creo que por eso estamos aquí en el Evangelio. Mire, yo tengo más de 25 años, casi 28, voy casi para 28 años de estar unido a Cristo, de caminar con Cristo. ¿Y saben por qué no me he apartado? Porque no hay otro lugar donde yo encuentre verdadera paz. No habrá alguien que pueda darle verdadera paz a mi corazón. Yo me siento bienaventurado que esto lo entendí cuando yo tenía 18 años. Descubrí esta situación, esta realidad, hermanos, que solamente Cristo podía darme verdadera paz. La paz en su vida, la paz de Dios en su vida, la paz de Dios en mi vida, es tener la grata experiencia de caminar unido con Dios. Aleluya. Hermano, de lo que se está perdiendo el incrédulo, ¿verdad? De lo que se pierde el impío, el pecador, el rebelde, el que no quiere tener ninguna comunión con Dios, de lo que se pierde aquella persona que prefiere tener una religión vacía, muerta, sin vida. Pero mire el privilegio para los que creemos: la grata experiencia de vivir en amor, en unidad con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tercer aspecto: la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. Totalmente, hermanos. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo. El texto sigue diciendo, vamos a continuar meditando el texto. ¿Dónde nos quedamos? Mi paz os doy, ahí nos quedamos. La segunda frase dice: yo no os la doy como el mundo la da. Piensa en esa frase: yo no os la doy como el mundo la da.
O sea que la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. Por implicación, esta frase, yo no os la doy como el mundo la da, hermanos, menciona dos tipos de paz. O sea que en esta frase se está revelando que hay dos tipos de paz: la paz de Dios y la paz del mundo. Es cierto, en el mundo, hermanos, podemos encontrar cierto grado de paz, pero la paz, hermanos, que obtenemos en el mundo nunca se puede comparar con la paz que viene de parte de Dios. Es completamente distinta. La gran diferencia entre la paz que viene de parte de Dios y la paz del mundo es la permanencia. La permanencia. Voy a ampliar un poquito más este concepto. La paz de Dios tiene su fundamento en Cristo. Cristo es el fundamento de la paz de Dios. Por ello, la paz que se promete aquí, que tiene su fundamento en Cristo, es una paz eterna que produce verdadero descanso. Es una paz real que trae verdadera satisfacción y alivio al alma. Es una paz permanente porque siempre estará presente en todas las circunstancias de la vida. No importa la prueba, no importa si es enfermedad, no importa, hermano, la situación, no importa el problema. La paz que viene de Dios permanece siempre en tu corazón, en tu alma, porque no depende de las cosas de la tierra, depende de Cristo. Hermanos, los que tenemos años de convertidos en el evangelio podemos dar testimonio de esto. Hemos pasado por pruebas, hemos pasado por enfermedades, pero siempre la paz de Dios ha estado presente, ¿verdad, mi hermana Vicky? O todos los que se han enfermado, la paz de Dios siempre ha estado presente. Y algo poderoso de esta paz, que la hace diferente a la paz del mundo, completamente diferente a la paz del mundo, que la paz de Dios es una paz que siempre va a cuidar tu corazón. Es una paz que va a cuidar tus pensamientos. La verdadera paz va a cuidar tu vida, va a cuidar tu alma de todo lo maligno, de todo lo destructivo para el alma. Usted sabe de memoria un texto que habla de lo que la paz de Dios cuida. Lo repetimos al terminar el culto. Filipenses 4:7. Mire lo que produce la paz de Dios, lo que hace la paz de Dios. Esta es la gran diferencia en la paz que ofrece el mundo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa, va más allá de mi entendimiento, va más allá de mi razonamiento. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mire, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, si tú estás pasando por un peligro de muerte, de depresión, pensamientos de suicidio, usted necesita tener la grata experiencia de la paz de Dios, porque solamente la paz de Dios puede guardar tu corazón de que no se dañe, de que no se amargue. Solamente la paz de Dios puede guardar tu pensamiento de no caer en pensamientos de muerte, pecaminosos. Esta es la gran diferencia de la paz de Dios y la paz del mundo, que la verdadera paz nos cuida, nos ayuda, nos protege, es segura, es permanente, es confiable, da vida, da salud, da descanso, da satisfacción. Ahora voy a hablar un poquito rápidamente acerca de la paz del mundo.
La paz del mundo no tiene fundamento firme. No tiene fundamento firme. Porque la paz del mundo depende de las cosas materiales, terrenales que tenemos. Y en este mundo todo es fugaz. En este mundo todo es temporal. Por eso la paz que ofrece el mundo es fugaz, es incierta, es temporal. Se acaba al terminar el bien que tenemos. Se acaba. La paz que ofrece el mundo se pierde al terminar las cosas buenas que tenemos. Por ejemplo, tenemos una buena casa, tenemos paz. Pero ¿qué si viene un huracán o un terremoto y la derriba? Hasta ahí terminó la paz. Traemos un buen carro en el mundo y tenemos paz. Pero ¿qué pasa si ese carro no lo roban? Hasta ahí se acabó la paz. Tenemos una cuenta en el banco, tenemos dinero. Pero ¿qué pasa si por alguna razón hay un fraude, como lo que sucedió cuando se devaluó el peso allá en el tiempo de Salinas? Muchos ricos hasta se suicidaron. Se acaba. No permanece. Tenemos una buena relación de matrimonio. Hermano, se acaba la relación de matrimonio y perdemos la paz. Porque la paz del mundo depende de lo que tenemos, materialmente o terrenalmente. Al terminarse el bien que tenemos, se acaba la paz. Y en verdad, en este mundo pecador, nada es seguro. Por ello, la paz del mundo es imperfecta para darnos verdadero descanso y seguridad al alma. Así que no se confíe en la paz que usted tiene terrenalmente hablando. Porque usted podrá tener cierto grado de paz en la tierra, por las cosas buenas que tiene, por el éxito que tiene hablando terrenalmente. Pero si no tiene la paz de Dios, en cualquier momento se le puede acabar esa paz. Al morirse la persona que ama, a muchas personas se le acaba la paz. Al terminar el contrato con el buen trabajo que tienen, a muchas personas se le acaba la paz. Al perder la buena salud que muchas personas poseen, hablando humanamente en la tierra, al enfermarse, se les acaba la paz. Porque la paz del mundo depende de lo que usted tiene. Pero otro texto poderoso que revela la paz de Dios. La paz de Dios es trascendental. Es una experiencia aquí y es una realidad por toda la eternidad. Esta es la paz que ofrece Dios, hermano. Vale la pena esforzarnos por esa paz. Vale la vida vivir por esa paz. La paz que viene de parte de Dios. Vamos a mirar un texto poderoso que me enseña que la paz de Dios es una realidad aquí y es una promesa por toda la eternidad. Apocalipsis 14:13. Mira hasta dónde va con nosotros la paz de Dios. Hasta dónde llega la paz de Dios en la vida del creyente. Hasta dónde abarca la paz de Dios en la vida del creyente. Ya lo está leyendo, ¿verdad? Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Póngale discernimiento a eso. Los creyentes, ¿dónde mueren? ¿Dónde morimos? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra donde tenemos la experiencia de muerte. Y como creyentes, como hijos de Dios, somos privilegiados. Si morimos en Cristo, el Espíritu Santo le llama bienaventurados, que significa inmensamente felices los que mueren en Cristo, porque mueren en paz. Pero la paz en sus vidas no se acaba con la muerte. No termina ahí. Porque al morir
Si muero en Cristo, muero en paz. Pero esa paz me la llevo hasta la eternidad. Porque mire lo que dice el texto. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, propio. Dice el Espíritu, descansarán. Eso me habla de paz. Descansarán de sus trabajos. Y ahí está hablando en el estado de la eternidad. Ahí está hablando de la dimensión eterna. Ahí está hablando de la otra vida, la vida celestial, la vida por la eternidad. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mire hasta dónde nos acompaña la paz de Dios, aún después de muerto. Pero estando en la tierra es una experiencia real, verdadera, porque los que tenemos a Dios, a ver si no me equivoco el texto, Salmos 4:8, ¿qué es lo que dice? Los que tenemos a Dios tenemos verdadera paz. Y es una realidad, mi hermano. Por ello, mientras el mundo, hermanos, se llena de miedo, de pánico, de terror, nosotros podemos ir a la cama y dormir con la experiencia y la realidad de la paz de Dios. Yo, hermanos, me he propuesto no dejar que las situaciones de la tierra me impidan vivir en paz, porque problemas, preocupaciones, hermanos, siempre van a venir. Pero es ahí donde uno tiene que decir: yo tengo que creer, tengo que confiar, el Señor está conmigo, las cosas se van a solucionar. Y cuando tienes esa fe, cuando tienes esa confianza, hermano, uno puede descansar, vivir en paz. Es una promesa para usted, es una promesa para mí, la paz de Dios. Cuarto aspecto, y creo que es el último. Sí, es el último, ya casi terminamos. Cuarto aspecto, vamos a regresarnos a nuestro texto de San Juan 14:27. Vamos a continuar con nuestro texto, explicándolo. ¿Dónde nos quedamos? No como el mundo la da. Ahí nos quedamos, vamos a continuar. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es lo que me está diciendo esa frase? Aspecto número 4. La paz de Dios es un antídoto contra la turbación y el miedo. Ese es el propósito de la paz de Dios. Con ese propósito Dios promete su paz. Con ese propósito Dios imparte la paz a cada creyente, para que el creyente en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la enfermedad, no se turbe y no tenga miedo. Ese es el propósito por el cual Dios prometió dar paz a su pueblo. La paz de Dios es el antídoto perfecto y eficaz para neutralizar las turbaciones y los miedos de nuestra condición humana. Ahora, es imposible no tener miedo. Por naturaleza, por causa del pecado, el miedo siempre estará presente en nuestras vidas. Pero ante ese grave problema de miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a la incertidumbre, miedo a tantas cosas, hermanos, miedo a enfermarnos, ante ese problema que nos perturba emocionalmente, tenemos la paz de Dios como un remedio poderoso y eficaz para no dejar que el miedo nos venza. Para no dejar, hermanos, que la turbación, la preocupación nos domine. Para ello tenemos la paz de Dios.
Así que hay dos cosas que se mencionan donde la paz de Dios es el antídoto eficaz y poderoso para neutralizar dos males propios de la vida humana. Primero, la palabra turbar. ¿Qué significa la palabra turbar? La palabra turbar significa alborotarse. Eso es turbar. Alborotarse, agitarse, inquietarse, perder la cabeza. La acción que ilustra perfectamente el turbar o estar turbado o turbarse es como cuando el agua se agita y se sale de su cauce. Eso es turbarse. Y muchas veces nuestras emociones humanas se desbordan como un mar embravecido en el problema, en la enfermedad, en la prueba. Muchas veces, hermanos, perdemos la noción de la realidad y pensamos que se acaba el mundo y perdemos la cabeza. Las emociones nos dominan, hermanos, y actuamos como un mar embravecido. Pero la paz de Dios es para darnos tranquilidad. ¿Cuántas loqueras, hermanos, se cometen cuando la persona emocionalmente se altera por el problema, por la enfermedad, por la prueba, por cualquier cosa? Es ahí donde tenemos que tener la paz de Dios presente. Tranquilo, tranquilo. No gano nada con exaltarme, no gano nada con alborotarme, no gano nada con inquietarme. Dios tiene el control. Él tiene el control. Ahí es donde entra la paz de Dios. No dejemos que nuestras emociones se turben, hermanos, se alboroten, se inquieten. El miedo, ese es el lado opuesto, el lado contrario, distinto a la turbación. La turbación es un extremo donde andas desesperado, hermano, desesperado completamente, turbado emocionalmente. Pero el miedo es el lado opuesto. Cuando habla de miedo, habla de cohibirse, habla de paralizarse. Está hablando de aquella situación por el dolor, por el problema, por la enfermedad, por el peligro de bloquearnos. Cuando habla de miedo, está hablando de bloquearnos emocionalmente y temerosamente, sin saber qué hacer. Hay creyentes, hermanos, que cuando viene el problema se bloquean y no saben qué hacer. No saben qué decisión correcta tomar. Es ahí donde viene la paz de Dios. En relación al miedo, la paz de Dios es para darnos seguridad. En relación a la turbación, la paz de Dios es para darnos tranquilidad. Pero en relación al miedo es para darnos seguridad. Dicho de otra manera, la paz de Dios siempre será para nuestro bien. Y termino con un ejemplo gráfico, hermanos, de la paz en la vida humana en su máxima expresión. El ejemplo que les voy a dar, un ejemplo de la paz en la vida humana en su máxima expresión. Mateo 8:23. La paz de nuestro Señor Jesucristo en tiempos de peligro. Mire, la paz de nuestro Señor Jesucristo en tiempos de peligro. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. La diferencia es que el Señor tenía verdadera paz. ¿Por qué? Porque estaba unido al Padre. Siempre estaba unido al Padre. Versículo 24. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Las aguas se estaban metiendo, hermano, las olas
la barca se estaba llenando de agua. ¿Y qué era lo que hacía el Señor? Piensa en esa condición. La barca, aquella pequeña barca, como una pluma movida por el aire. El golpeteo de las olas, del agua sobre la barca. Aquella barca a la deriva de aquel viento, moviéndose, a punto de hundirse, moviéndose para un lado y llenándose, anegándose de agua en medio de una tormenta. Y en medio de la tormenta, el Señor Jesucristo durmiendo en paz, durmiendo tranquilamente, hermanos. Ni el agua, ni los gritos, porque los discípulos estaban gritando, estaban asustados. Ellos estaban, hermanos, turbados. Ahí se mira el ejemplo de la turbación. Se mira la actitud cuando aquel que tiene la paz de Dios y aquel que no tiene la paz de Dios. Los discípulos estaban turbados. En el contexto, versículo que sigue: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Estaban pegando de gritos, llenos de miedo por morir. A mí lo que me llama la atención, que eran hombres de mar, eran pescadores. ¿Por qué le tenían miedo al mar? Eran hombres que sabían nadar. Eran hombres que su trabajo era las aguas, pero sus emociones estaban alteradas. Y es ahí donde el Señor nos ilustra la manera correcta de cómo debe de obrar la paz en nuestras vidas. La paz es la seguridad de estar unido a Dios y que todo saldrá bien. La paz no es ausencia de problemas, sino la verdadera confianza en Dios en medio de ellos. Esa es la paz. Es promesa para nosotros. Pónganse en pie. Isaías 26:3 dice: tú guardarás. Ponlo en pantalla, Isaías 26:3. Pónganse en pie, por favor. 26:3. ¿Quiere leerlo conmigo? Confiese la palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz entonces es estar unido a Dios en mente y en corazón. Esa es la realidad de la paz. Cuando estamos unidos a Dios en mente